Vamos a hablar acerca de convivencia, de problemas que hoy en día estamos atravesando con las cuestiones políticas, donde siempre tenemos la grieta, dos bandos, donde tenemos no solo en Argentina la cuestión del kirchnerismo, antikirchnerismo, del campo y el gobierno, sino también en Brasil cuando vemos a Lula y Bolsonaro. Son cuestiones que están como arraigadas en la sociedad, y para entender por qué se están dando estas cosas, por cómo tratar de superar la barrera de lo que son los dos grandes bandos, vamos a estar hablando justamente acá con Francisco Roig, que es docente de pedagogía y que nos va a poder ayudar un poco a reflexionar al respecto y dejarnos pensando posibles caminos para superar esta situación. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Bien, Alejo, como decías, parece un tema primordial en estos tiempos hablar sobre lo que es convivencia y alteridad. En un sentido, como vemos las grandes problemáticas sociales en relación a bandos, que esto tiene un origen en una frase muy conocida, ¿no? Divide y reinarás, quizás es útil a ciertos sectores. Y creo que la filosofía un poco nos viene a traer pistas, y la psicología, sobre cómo funcionamos, no solo los sujetos, sino los sujetos en masa, ¿no? Y un poco eso quería compartir con ustedes esta noche, ¿no es cierto? Me parece a mí que, por ejemplo, hablar del sesgo de confirmación hoy en día es fundamental. Es decir, uno ve lo que ya pensaba de antemano. De hecho, hay muchos estudios en relación al sesgo de confirmación, y uno no hace otra cosa que, ante una decisión, tratar de buscar razones que justifiquen a esos juicios a priori, a esos prejuicios justamente que tenemos de base. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cómo nos juegan estos mecanismos intrapsíquicos a nosotros mismos una mala pasada, y no hacemos un análisis autocrítico en estos casos al momento de analizar, por ejemplo, una información que nos deviene con alguna intencionalidad, porque siempre el factor intencionalidad hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay intereses, hay intenciones detrás de toda noticia, detrás de cualquier acción. No significa que sea malo, ¿no? Que haya intereses. Hay algo que te motiva a hacer algo, a decir algo. Por lo que decís, entonces hay como es como que al prejuicio uno tiende a aplicarlo, y encima de forma defensiva a buscar justificaciones para ratificar ese prejuicio. Eso impide muchas veces esta cuestión de la convivencia, esta cuestión de poder dialogar con la alteridad, con el otro, con aquel que piensa distinto. ¿Cómo se puede superar esa gran barrera que evidentemente, por lo que decís, la tenemos casi incorporada? Claro, y superar no es algo tan sencillo, pero creo que uno de los caminos hacia eso, siempre he sido sosteniendo como educador, es la educación, una educación para la convivencia pacífica, que de hecho ya está marcado del año 2011 en nuestra provincia. Puede brindar ciertas pistas, pero tampoco creo que sea la solución. No poner la educación como una panacea me parece que es muy arriesgado. Claro, no es la única variable que va a estar influyendo. Totalmente. Tenemos 20 horas por fuera de las escuelas, las personas. Las escuelas enseñamos 4 horas, estar todo el tiempo en contra de un sistema de educación informal, llamémosle, que la televisión, el contexto donde uno está inmerso y demás, que está 4 horas la escuela en contra 20. Y a veces se hace bastante difícil. Sin embargo, me remito a Sigmund Freud, ¿no? Que hay ciertas cosas que son imposibles, sin embargo las hacemos igual los educadores. Y bueno, bien, como psicoanalista, una de esas es educar, otra es gobernar y otra es analizar. Sin embargo, Freud no dejó de analizar, nadie ha dejado de gobernar hasta el momento, se sigue el gobierno, y ningún educador hemos dejado de educar, aún pensando que esto es una utopía, un norte el cual nos conduce cada uno de los pasos que hacemos como educadores. Hablo de un lugar principalmente de educador. Y también ser consciente de estos sesgos, que la escuela pueda brindar herramientas a los estudiantes para ser conscientes de estos sesgos que en algún punto nos dominan, como así son los mecanismos de defensa intrapsíquicos, como la negación ante la realidad, ¿no? Si esa información
es muy distal a lo que yo ya pensaba de antemano, me choca. Yo trato de encajar todo el tiempo esa información con lo que yo ya sabía y tratar de enseñar sobre esto, cómo funcionamos. Muchos le llaman educación emocional hoy en día, pero bueno, yo le llamo filosofía y psicología, que está dentro ya de las materias propias del secundario y a nivel superior también. Poder educar en relación a esto creo que puede ayudar bastante, incluso a la convivencia no solo social, sino contextual. Estamos en un ambiente muy aguerrido, siempre pensando que tenemos la razón y que tenemos la verdad sobre algo, y eso ya me posiciona en un lugar en el cual no tengo una apertura hacia un otro que quizás está viendo otra cosa de ese mismo fenómeno. Y creo que tener estas posturas tan rígidas, cuando hay tantas barreras para acceder a los hechos, esto creo que puede colaborar bastante para la convivencia, ¿no es cierto? La convivencia con el alter, con el otro que piensa muy distinto a mí, porque es más fácil con alguien que piensa similar a mí, ¿no? Ese primer imperativo de ama a tu prójimo como a ti mismo, claro, prójimo en relación a próximo, y es más sencillo poder respetar, aceptar al otro que piensa igual a mí. El desafío es el que piensa totalmente lo distinto a mí, ¿sí? Vemos que en la política en general se tiende a potenciar las grietas, a potenciar la alteridad y a tomar partido, a tomar bando. Es como una contracara de lo que estás diciendo que sería un camino de la superación, donde te motivan, te pinchan para que vos agarres una bandera y digas esto es anti, esto es lo otro, como caracterizando y catalogando a lo otro distinto, ya dentro de una categoría que no solo la pones del otro lado de la vereda, del otro lado de la calle, sino que encima la desprestigiás, la bajás, la estigmatizás. Creo yo que en la política lo que estamos viendo entonces es una especie de seguir tirando leña al fuego, evitando, se ve por beneficios propios, por beneficios políticos, personales e incluso por beneficios económicos, evitar la convivencia, motivarnos entre nosotros a ratificar posiciones ya prejuiciosas o rígidas, y la emocionalidad toma una fuerza mayor que la racionalidad, donde con bombos y platillos estamos todos con una bandera, con marchas y contramarchas que nunca están unidas. Se evita a toda costa encontrar puntos de coincidencia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es por este lado que estamos como condenados a una inevitabilidad de la no convivencia? La historia nos muestra, o algunos historiadores, filósofos de la historia, Hegel, otros personajes, que la historia se va desarrollando a través del conflicto. El tema es que el conflicto es inherente al humano. No creo que se pueda disolver el conflicto. El tema es que ese conflicto no se convierta en guerra. O sea, en una lucha donde yo tenga que anular al otro, quizás no solo de una manera física como ha ocurrido, lamentablemente, sino también de una manera simbólica, ¿sí? Que puede ser con gestos, con agresiones, con vacíos, con no invitarlos a ciertos espacios de encuentro porque piensa distinto. Esas son formas de violencia también, la tipología de violencia simbólica, muy clásica en la sociología, ¿no es cierto? Pero también creo que lo único que puede llegar a colaborar en esto es el pensamiento crítico, más que nada. ¿A beneficios de quién uno está pensando? Pensamos a través de lentes, ¿sí? El lente de la tradición, de la cultura. Bueno, eso es otro sesgo, el sesgo de apelación a la tradición. Por ejemplo, si mi familia tiene una ideología política determinada, es muy probable que yo también defienda esa ideología política. Y no, sin embargo, significa que esa ideología política, la cual estoy defendiendo, sea la más verdadera, la más pura, la más certera. Pongamos un término más humilde, verdadero, certero.
pero por ahí ese sesgo de la tradición, como siempre las cosas fueron así, van a tener que seguir siendo así, y es un sesgo importante para trabajar también, me parece, el sesgo de apelación a la tradición, ¿sí? Que termina siendo una falacia, ¿sí? Bueno, siempre que las cosas fueron así, por lo tanto tienen que seguir siendo así, ¿no es cierto? ¿No hay también ahí un narcisismo, una especie de egocentrismo, de sentirse bien con la postura de una, como si la de uno fuera la verdad absoluta frente a cualquier otro tipo de verdad? Claro, puedo rozar lo patológico, no siempre, todos seguramente tenemos algo de narcisismo y de ego. De hecho, nuestra postura la defendemos desde el ego, desde el yo. En términos filosóficos, el ego es el yo cartesiano. Pero quizás el narcisismo ya roza algo en relación a lo patológico, pero claro, si estamos muy obstinados hacia una visión de la realidad y queremos tener acceso privilegiado y que todo el que no piensa como yo está en contra de mí, o como nosotros, grupo, está en contra de nosotros, ahí tenemos esa anteojera del grupo que no nos deja ver la realidad, que la empaña. Son muchas formas, por eso pensar que el pensamiento crítico, este pensamiento que nos despoje un poquito de todos estos sesgos, de toda esta anteojera de la tradición, de nuestras vivencias, nos puede orientar un poquito y decir, bueno, ¿cuánto hay de mí en esto que estoy pensando? ¿Será que esto que estoy pensando es algo que otros quieren que yo piense? ¿Serán los lobbies televisivos que me están inculcando una verdad o un recorte? Porque también está la verdad a media, ¿no es cierto? La famosa verdad a media es un recorte de realidad en el cual yo dejo bien posicionado a alguien porque quiero hacer prensa o porque soy pago, ¿no? Como corporación, o por lo contrario, quiero dejar posicionado mal a alguien, por lo tanto utilizo otro mecanismo que es la falacia del pozo envenenado, ¿no es cierto? Contamino el agua y todo el que vea esa agua va a tener la idea contaminada. Yo ya contamino de antemano la opinión hacia un determinado partido político o persona y termino contaminando, y todas las personas van a utilizar el sesgo cognitivo, van a tratar de unir esa idea con la cual yo contaminé, que yo dije esta persona no es buena en esto, es malísima, es deshonesta y demás. Si yo ya contaminé el pozo, las otras personas van a usar el sesgo cognitivo y van a estar mirando solamente ese aspecto de esa persona, ¿sí? Todo lo que lo deje mal parado. Claro, ni siquiera ya hay lugar para que haya una idea detrás de ese cuestionamiento que te puede estar haciendo el otro. Me viene a la cabeza el tema que se puso sobre la mesa luego del atentado fallido a la vicepresidenta con lo que llamaron discursos de odio. Desde el gobierno, los distintos referentes del gobierno empezaron a hablar, e incluso periodistas afines al gobierno, empezaron a hablar acerca de que hay discursos de odio, pero siempre lo posicionaron como que están del otro lado los discursos de odio, sin hacer un mea culpa de muchísimos discursos y muchísimas acciones, incluso, porque no solamente la parte discursiva no es solamente hablar o escribir, sino también accionar. ¿Cuánto también hay en uno mismo de intolerancia, de contaminar el agua ajena para quedar mejor parado uno, siguiendo tu línea de razonamiento? ¿Cómo ves esta cuestión de los discursos de odio? ¿Son potestad de un solo bando dentro de esto? ¿Cómo superarlo? Vuelvo a lo mismo, la apelación al pensamiento crítico creo que puede ser la única fuente, porque saber cada canal, cada periodista a qué mandato está obedeciendo de base, creo que eso es importantísimo. Bueno, de hecho, si uno googlea hasta el mapa de medios, podemos saber qué intereses se esconden. Pero más allá de eso me interesa hablar un poco del concepto de tolerancia, por ejemplo, que me parece a mí, porque la pregunta es quién tolera a quién, porque tenemos un noticiero que nos dice una cosa sobre ese mismo hecho, ¿no es cierto? El intento fallido de magnicidio a la vicepresidenta, y después tenemos otro noticiero que da por hecho que fue realmente un intento de magnicidio, y los otros dicen que es falso. Bueno, no sabemos bien quién está diciendo la verdad, hasta el día de hoy no se sabe bien, ¿no? Que han pasado varios días. ¿Qué ocurrió? Probablemente nunca se sepa. Quizás nunca se sepa. Lo que sí se sabe es que hubo, por las vías, las redes sociales, por muchos comentarios públicos,
distintas opiniones, ¿sí?, al respecto, ¿sí? Y creo que la pregunta acá es, el juego con la tolerancia es esta idea de tolerarnos a pesar de pensar diferente, y creo que tiene determinados límites, y uno de los límites es cuando se pone en riesgo la vida de un otro, y pareciera ser que eso no importa tanto. Entonces la pregunta es, ¿quién tolera a quién? Pues la tolerancia se vende en cuanto a un valor importante, ¿sí?, pero en determinado momento histórico. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo la tolerancia se convierte en un aguante, ¿no es cierto? Y esa tolerancia es una intolerancia postergada. En algún momento se deja de tolerar y se vuelven estos hechos, ¿no es cierto? Hay un punto de agote de algo que se está tolerando, de algo que se está aguantando, hay un punto de agote, y ahí deviene la violencia como respuesta. Esto porque no ocurre justamente mecanismos superadores a la violencia, son mecanismos muy primitivos en nosotros como humanos, la violencia. E incluso la tolerancia también es un punto que queda deudor de una visión superadora y crítica, y de una mirada crítica y autocrítica, porque la tolerancia en sí es un aguantar, como bien planteás. Faltaría el diálogo, el respeto, porque el aguantar es simplemente te dejo estar, pero no te acepto lo que decís, no te entiendo lo que decís, no lo comparto para nada, pero te dejo decirlo. Eso es la tolerancia, te lo dejo hasta que en un momento me molesta y ya no lo quiero tolerar más. En cambio, el respeto, hablar en otros términos respecto al otro, ya entra en una especie de establecer diálogo. Veamos qué del otro puede ser valorado. Ahí está la cuestión del respeto, y no de la tolerancia en sí como una forma de aguantar simplemente porque sí. Te digo esto porque quedamos atravesados por las redes sociales, que también atentan contra este pensamiento crítico. La instantaneidad que te imprime las redes sociales evita el pensamiento crítico. Potencia y motiva lo instantáneo, el prejuicio. ¿Cuánto estamos ahí condicionados también para poder abrir la cabeza? Sí, puede ser otro de los mecanismos que nos lleva hacia el pensamiento crítico, el estar bombardeado con información. De hecho, ya es una estrategia bastante pensada. Noam Chomsky lo había pensado muy bien, ¿no es cierto? Están bombardeados, y también la carencia de tiempo que tenemos nosotros para reflexionar y hacer un análisis auténticamente crítico de una situación por falta de tiempo. Entonces ya tenemos una información procesada en base a un determinado interés, y es eso lo que nos ofrecen, y es eso lo que aceptamos en definitiva en el fondo, que ahí es otro problema. Una cosa que nos ofrezcan, otra cosa que lo aceptemos. Pero sea cierto o no sea cierto lo ocurrido, lo que sí parece ser cierto es la disyuntiva entre quienes están a favor del partido político de turno y quién no está. Eso sí, lo único que quedó en evidencia, y un gran odio manifiesto que creo que, obviamente, a la altura del partido que estamos, me resulta muy triste en el fondo. De ahí sale toda esta idea de hablar de convivencia y alteridad, ¿no? Cuando pensamos que a esta altura podemos tener una visión más dialogal, menos arbitraria, más democrática sobre las cuestiones, no. Deviene otra vez un intento de imponer ideas, y este lugar de asimetría: yo soy el que te tolero a vos porque vos estás equivocado, me posiciono, y yo tengo la verdad y vos estás equivocado. Otra vez la asimetría, esta cuestión que roza la soberbia y roza el narcisismo, como ya lo dijiste hoy. Son cosas que al día de hoy preocupan. Quizás no estemos en la mejor altura de la historia, ¿no? La historia es larga y nosotros tenemos un lapso en esta historia, pero sí poder pensar que nosotros podemos hacer algo por esta historia. Quizás no estemos en la madurez suficiente histórica y cultural para poder resolver los conflictos de manera tanto más pacífica y menos conflictiva como están ocurriendo, no solo en la Argentina, como bien dijiste, puede ser en Brasil, en esta confrontación entre Bolsonaros y Lulas. Así que creo que es un tema que da mucho para hablar, pero principalmente hacer un análisis crítico, no solo hacia afuera, sino también de camino de introspección, de cómo reaccionamos nosotros ante esto, y cómo nuestras emociones también tienen un papel preponderante cuando creemos estar
razonando, somos seres emocionales que estamos razonando. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta cuáles son los mecanismos que operan en nosotros y en nosotros colectivo también, porque a veces está esta falacia ad populum, ¿no? Una falacia de apelación a lo popular, ¿no? En estas discusiones que hablaba de las redes sociales, o sea, quien tiene más voto sobre un pensamiento es el que tiene la verdad. Y eso es un clásico también actualmente. Bueno, la falacia de apelación a lo popular, lo que dice la mayoría es la verdad. Y quizás no, simplemente es una verdad de mayoría, pero no significa que sea la verdad, ¿no es cierto? La verdad es un término muy exquisito para la filosofía. ¿Cómo aplasta eso también la libertad de opinión, la libertad de expresión? Porque si la mayoría piensa de una manera, el expresarte de otra manera estás yendo en contra quizás de la corriente. Y eso genera también una especie de autocensura. Por supuesto, también hay ciertas personas que ya han tendido a no comunicarse, a no expresar sus ideas políticas. Prefiero callarme, prefiero quedarme a un costado y no meterme en eso, pero terminás cediendo a que el otro o la multitud, la muchedumbre, vamos a llamarla así, lleve los hilos de la verdad, a pesar de que dentro de sus premisas estén cosas irracionales completamente. Eso es condescendiente en el fondo, como se llama. Claro. Si uno permite que eso pase, en el fondo está siendo cómplice, ¿no? de algún tipo de injusticia o de falta de la verdad. Por eso la apelación al pensamiento crítico al interior de las instituciones educativas, yo creo que es un factor fundamental. Como digo, quizás no estemos a la altura de la cultura y de la historia para dar respuesta a toda esta problemática tan compleja. Pero hay que intentarlo. ¿Sí? Porque este es nuestro espacio. Quizás haya mejores en otros tiempos, hubo mejores antes, pero este es nuestro tiempo, eso es lo importante. Francisco Roig, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Así entonces pasó por este primer bloque Francisco Roig. Vamos a una tanda y enseguida regresamos con Territorio Político.